La escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia está más candente que nunca. Sobre todo con la noticia que nos dejó atónitos a todos cuando el líder ruso Vladimir Putin decidió reconocer a las dos repúblicas separatistas ubicadas en la región del Donbass para luego invadir Ucrania. En el video de hoy hablaremos sobre cómo la decisión de Putin de reconocer las dos repúblicas del Donbass como independientes afecta no solo a Ucrania y Rusia, sino también a Europa para luego centrarnos en el conflicto bélico. Pero antes de comenzar el video, nos ayudaría mucho que se suscriban al canal si aún no lo hicieron. Empecemos. El inicio de la disputa, el Euromaidán. No nos remontaremos a la historia de Ucrania y Rusia, ya que considero que Alf ha hecho un gran trabajo resumiendo la historia de ambos países en el video que dejaré por acá arriba. Sin embargo, hablaremos del Euromaidán, la guerra del Donbass y los acuerdos de Minsk como antecedentes para lo que está sucediendo el día de hoy en Ucrania. El 30 de marzo de 2012, los líderes de la Unión Europea y de Ucrania firmaron un acuerdo de asociación, el cual se vio detenido ya que la Unión Europea requería para ratificar el documento que el gobierno ucraniano solucionara problemas internos tales como la detención de políticos y el deterioro democrático que se estaba percibiendo en el país. Evaluando el panorama, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych pidió al Parlamento aprobar leyes que solucionaran los puntos señalados por el bloque regional. Todo parecía bastante encaminado y con el visto bueno de la mayoría de los partidos políticos que ocupaban el Parlamento, a excepción del Partido Comunista Ucraniano. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2013, el gobierno de Ucrania emitió un decreto que suspendía los preparativos para firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, con la excusa de que los meses anteriores al decreto el país había percibido una caída en la producción industrial, y para no perjudicar su relación con los países que conformaban la Comunidad de Estados Independientes, 9 de las 15 exrepúblicas soviéticas. Esto desencadenó que algunos estudiantes universitarios se reunieron en la Plaza de la Independencia de Kiev. Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando el presidente ucraniano asistió a la cumbre de la Unión Europea el 28 y 29 de noviembre del mismo año, donde se esperaba que firmara el acuerdo de asociación, pero decidió no firmarlo, señalando que se suscribiría en el futuro. Con los días, más y más manifestantes se fueron sumando a las protestas en la plaza ucraniana, mostrando descontento con el accionar de Yanukovych y la gestión que su partido político de las regiones estaba teniendo, siendo el 8 de diciembre la fecha en la que los manifestantes derribaron la estatua de Lenin que se encontraba en la capital, al grito de que Yanukovych sería el siguiente en caer. El 16 de enero de 2014, el Parlamento ordenó penas contra los manifestantes, el bloqueo de edificios públicos y la instalación de tiendas de campaña, agravando la situación cuando el pueblo ucraniano tomó las medidas como una prohibición del derecho de manifestación. Para el 22 de enero se registraron 5 manifestantes fallecidos durante las protestas, desencadenando en que el primer ministro Mykola Azarov ofreciera su renuncia al presidente, junto con su dimisión. El Parlamento acordó derogar las leyes que condenaban a los manifestantes. En estos momentos, la oposición buscó el diálogo con el gobierno, pero este no fue efectivo, y los episodios de violencia aumentaron y se volvieron cada vez más recurrentes, destacando el 20 de febrero, que fue el día más sangriento de las manifestaciones con más de 60 fallecidos. Tras las manifestaciones que mostraban el descontento popular, sumado a la presión internacional, Yanukovych sería desplazado del poder. Lamentablemente, durante estos meses de conflicto nos encontramos con alrededor de 500 personas fallecidas, 2.000 heridos y 200 desaparecidos. Y aquí es cuando debo hacer un paréntesis y recomendar el documental Winter on Fire, en el cual pueden ver más detalladamente todo lo que sucedió. La guerra del Donbass y los acuerdos de Minsk. Al mismo tiempo que se realizaron las protestas del Euromaidán, la zona del este del país, específicamente la región denominada Donbass, caracterizada por un fuerte apoyo a Rusia, comienzan a gestarse movimientos separatistas e independentistas. Esos movimientos no hicieron más que aumentar ante la anexión rusa de Crimea en 2014, tras la cual comenzaron a recibir apoyo y material bélico desde el lado ruso de la frontera. Las protestas y tensiones se convirtieron rápidamente en un conflicto armado entre las entonces autoproclamadas repúblicas de Lugansk y de Donetsk contra el gobierno ucraniano.
Los ejércitos separatistas estaban compuestos por civiles prorrusos e incluso por militares rusos contratados como mercenarios. Sumado a esto, se vio una gran propaganda política rusa en contra del gobierno de Kiev, el cual respondió con operaciones militares a lo largo del año 2014, las cuales le permitieron retomar el control de gran parte del Donbass. El 22 de agosto de 2014, fuerzas militares rusas cruzaron la frontera ucraniana en una operación que decía ser humanitaria. El gobierno ucraniano consideró esto como una invasión directa de Rusia hacia su territorio. Y a lo largo de la Unión Europea y la OTAN se lo consideró una invasión disfrazada. Esta ayuda humanitaria que Moscú envió a las zonas prorrusas contribuyó a un contraataque de las insurgencias que lograron arrebatarle de nuevo algunos territorios al gobierno ucraniano. Dado el desgaste que el conflicto produjo en ambos lados, Ucrania, Rusia y las autoproclamadas Repúblicas Democráticas de Donetsk y la República Popular de Lugansk firmaron el 5 de septiembre de 2014 un acuerdo de cese al fuego, conocido como el Acuerdo de Minsk. El éxito de este tratado es muy debatible. Todas las partes han violado en repetidas ocasiones el cese al fuego, y por más de haberse establecido una zona de control tanto para el gobierno ucraniano como para las repúblicas autoproclamadas, en 2015 las acciones militares de todas las partes llevaron a un segundo acuerdo de Minsk, en febrero del mismo año. El segundo tratado también fue un fracaso, ya que al poco tiempo de haberse firmado, las tropas separatistas iniciaron un ataque que no resultó exitoso y no lograron conquistar ningún territorio. Desde el inicio del conflicto han habido casi 30 ceses al fuego entre insurgentes y el gobierno, pero ninguno de estos duró más de 6 semanas. Si bien en los últimos años el conflicto se había estabilizado, está lejos de haber terminado. La zona fronteriza entre los separatistas y el gobierno ucraniano se ha mantenido como una zona de guerra, causando la muerte de cientos de civiles y tropas de ambos bandos. La escalada de tensión. Como sabemos, el ejército ruso lleva realizando maniobras militares sobre la frontera ucraniana desde hace meses, lo que ha encendido las alarmas en Kiev. Sin embargo, estos movimientos se intensificaron semanas atrás y la noticia trascendió fronteras cuando todos los medios y portales de noticias del mundo comenzaron a hablar del tema. Sin embargo, cuando todo parecía que se calmaría, el mismo Vladimir Putin decidió golpear fuerte sobre la mesa y reconocer a las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk como estados independientes en medio de un discurso transmitido por la televisión desde su despacho. Dicho discurso recomiendo que lo vean, ya que es muy llamativo el repaso histórico que el mandatario hace sobre Rusia, Ucrania, Kiev, la URSS, el Donbass y Crimea, siendo bastante crítico del líder soviético Vladimir Lenin por haberle regalado estas últimas regiones a Kiev. Putin explicó en su discurso que la Ucrania moderna fue creada en su totalidad por la Rusia bolchevique. Llamó a Lenin autor y arquitecto de Ucrania y recordó que el país vecino se vio entonces beneficiado por regalos al nacionalismo ucraniano de territorios históricamente pertenecientes a Rusia, como según él es el caso del Donbass, que fue incorporado a Ucrania a empellones. Luego del discurso, Putin firmó los decretos pertinentes para el reconocimiento y se suscribió a acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua con las repúblicas del Donbass. Considero necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. A los dichos del presidente Putin se le suma la aprobación del Consejo de la Federación Rusa para desplegar el ejército en las nuevas repúblicas independientes reconocidas por el Ejecutivo, considerando que un despliegue de estas no sería técnicamente para el Kremlin una invasión a Ucrania. Bielorrusia, quien se encontraba en maniobras militares junto con Rusia sobre la frontera ucraniana, se ofreció a albergar misiles nucleares rusos, algo que puede ser visto como una disuasión a terceros que quieran intervenir en caso de un ingreso de las tropas rusas a Ucrania. Las intenciones del reconocimiento de ambas regiones no se limitó únicamente al territorio controlado por los grupos independentistas, sino que también a las fronteras que dichas regiones solían tener previo al inicio del conflicto allá por el año 2014. Tras el reconocimiento de Rusia a Donetsk y Lugansk, los ciudadanos de ambas repúblicas salieron a festejar a las calles ondeando banderas rusas y tirando fuegos artificiales. La región en cuestión es tan candente que, según el Ministerio de Defensa ruso, en los alrededores a las nuevas repúblicas se encuentran casi 60.000 efectivos militares con más de 350 tanques, 2.000 blindados y diversos equipos de armamento pesado.
Si hablamos sobre la situación en torno a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, está claro que Ucrania no necesita esos territorios. Son una moneda de cambio en el comercio por el estatus de Ucrania, ha declarado por su parte Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Por otro lado, el 23 de febrero se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de Ucrania. Resulta llamativo que actualmente Rusia, quien está involucrada directamente en el conflicto, es el Estado quien preside este órgano, además de ser un miembro permanente del mismo, lo que le confiere el derecho a veto con todo lo que esto implica. Pero fue casi al mismo tiempo de que se iniciara la sesión del Consejo cuando Putin ordenó el ataque a territorio ucraniano. Ante esto, el Parlamento de Ucrania aprobó leyes que permitieran que cada ciudadano pueda portar armas de fuego y el movimiento de reservas militares de Ucrania, las cuales han sido desplegadas en el campo de batalla. Las represalias de Occidente previas al ataque. Las sanciones a Moscú no son nada nuevo. Desde el episodio de Crimea, Rusia sufre de sanciones de Occidente que han ralentizado el crecimiento económico del país. Sin embargo, esto no ha impedido que Putin actúe de forma agresiva ante sus vecinos más débiles. Lo que parece poco probable es que la Unión Europea y la OTAN tomen acciones bélicas en contra de la ofensiva rusa. Para el momento previo al ataque, los principales líderes del mundo occidental se habrían manifestado en contra de los sucesos y resaltaron que las vías diplomáticas se habrían agotado. En cuanto a la Unión Europea, los países han tomado medidas en bloque, votadas por unanimidad, desplegando conjuntos de medidas económicas y sancionatorias contra Rusia, la cúpula de sus líderes políticos, empresarios y bancas. En Alemania, el canciller Olaf Scholz anunció el bloqueo de la certificación del nuevo gasoducto Nord Stream 2, el cual brindaría gas natural ruso a Alemania. Recordemos que la potencia europea depende en gran medida del gas ruso, debido a las políticas de desnuclearización que se han llevado a cabo en el país. Es gracias a esta dependencia que el canciller alemán luego se manifestó en contra de las propuestas de quitar a Rusia del sistema SWIFT. Estados Unidos, que parece perder peso en la esfera internacional, se ha limitado a emitir sanciones contra instituciones bancarias, limitar la deuda que el Kremlin puede contraer con Occidente, sancionar a la élite política y empresarial rusa y buscar la forma de reemplazar a Rusia como proveedor de gas natural a Alemania, ya sea mediante gas licuado enviado desde Estados Unidos en buques o desde la península arábica. El mismo Joe Biden anunció previo al ataque que si las tropas rusas no se retiran de Bielorrusia, tropas estadounidenses serán desplegados en Estonia, Letonia y Lituania. En las últimas semanas se han enviado cazas F-35 Lightning II y helicópteros de ataque AH-64 Apache a diversos países de la región donde Estados Unidos posee bases aéreas y especialmente a Alemania y Polonia. A esto se le suma la intención de Estados Unidos de venderle cerca de 250 tanques M1A2 Abrams a Ucrania ante esta crisis, que se agregan a los aviones F-15 Eagle que le fueron entregados a los ucranianos para misiones de patrulla aérea. Sinceramente no creemos que lleguen a tiempo estos tanques. En cuanto a Francia e Inglaterra, estos son los países que se habían mostrado más favorables a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un ataque directo al país, resaltando los dichos del ministro de Defensa británico Ben Wallace. Putin se ha vuelto completamente loco en el conflicto con Ucrania. No tiene amigos ni alianzas internacionales que lo apoyen. La Guardia Escocesa pateó al zar Nicolás I en Crimea a mediados del siglo XIX. Siempre podremos hacerlo de nuevo. También Emmanuel Macron ha aprovechado la situación y el bloqueo del nuevo gasoducto Nord Stream 2 para anunciar la creación de 14 nuevos reactores nucleares para el 2050, proyectándose como una potencia energética regional de cara a los grandes problemas energéticos que están teniendo Alemania y España. Por parte de Finlandia, tras el ataque, anunció estar lista para solicitar su membresía a la OTAN. También las autoridades de dicho país dieron luz verde para enviar varios obuses ubicados en Estonia al gobierno de Kiev. La ofensiva rusa. Durante la noche del 23 de febrero, el presidente ucraniano Zelensky intentó llamar al presidente ruso Putin. Pese al intento de diálogo, estas llamadas no fueron contestadas, lo que comenzaba a llamar la atención de todos aquellos que estamos expectantes de los sucesos. Tras el intento de diálogo fallido y una tensión cada vez más y más fuerte, Ucrania decidió cerrar su espacio aéreo, hechos que fueron respondidos desde Moscú con un cierre aéreo de las zonas aledañas a Ucrania.
Fue entonces cuando Putin emitió un nuevo comunicado en el que anunciaba que había dado la orden a su ejército de avanzar sobre el territorio ucraniano en el medio de una operación militar especial contra su país vecino, alegando que Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana y que buscará la desmilitarización y desnazificación del país. Seguido a esto, aclaró que la ocupación de Ucrania no está incluida en los planes del Kremlin y lanzó un mensaje contundente contra Occidente. Quien intente interferir y crear amenazas a nuestro país debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Junto con la ofensiva militar que ha incluido tropas de tierra y aire, junto con bombardeos a puntos estratégicos y ciudades dentro del territorio ucraniano, Rusia ha enviado mensajes por diversos medios a tropas ucranianas para que estos no ofrezcan resistencia y se retiren. En este entonces, el canciller ucraniano declaró: Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. Pese a los dichos del canciller, la ofensiva rusa ha penetrado fácilmente el territorio ucraniano, diezmando a las tropas de Ucrania, quienes han perdido puntos claves tales como el aeropuerto de Hostomel cercano a la capital o la central nuclear de Chernobyl. De hecho, este último episodio ha sido de máxima tensión, ya que las tropas de ambos bandos han combatido con el peligro latente de dañar el sarcófago que contiene la radiación del reactor 4 de la central nuclear soviética. Esta batalla se dio especialmente cerca de uno de los depósitos de residuos de la central nuclear. El mismo Zelensky resaltó que los soldados ucranianos sacrificaron sus vidas para evitar un segundo Chernobyl e impedir que el ejército ruso tomara el control de la central nuclear. Sin embargo, la defensa de dichas instalaciones no fue exitosa. De hecho, según algunos portales informativos, en el medio de los bombardeos realizados durante esta batalla, algunos depósitos fueron alcanzados, causando que los niveles de radiación de la zona aumentara. El ataque a Ucrania no solo se ha dirigido únicamente desde la frontera rusa, sino que tropas enviadas por Putin han ingresado desde Rusia, Crimea y Bielorrusia a territorio ucraniano. Hasta este momento, tanques rusos y ucranianos han sido destruidos y aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han sido derribados y las bajas van en aumento. Como dato no menor, pocos MiG-29 ucranianos han podido despegar y responder a la ofensiva rusa. Uno de ellos desertó siendo escoltado por F-16 rumanos hasta aterrizar en dicho país. Pero aparentemente, un único piloto denominado hasta ahora como el Fantasma de Kiev se ha convertido en as, derribando 6 aeronaves rusas hasta el momento. Solo en el primer día del conflicto, Ucrania tuvo más de 150 soldados fallecidos, y al momento de grabar este video, se habla de que Kiev podría caer en cualquier momento tras sufrir bombardeos. El propio Zelensky se dirigió a su país diciendo: "Nos hemos quedado solos, no veo quién esté listo para luchar por nosotros". Luego agregó: "Según nuestra información, el enemigo me ha marcado como el objetivo número 1, y mi familia es el segundo objetivo más importante. Quieren destruir políticamente Ucrania. Tenemos información de que los grupos de sabotaje han entrado en Kiev". Y quien también se ha comenzado a quedar solo, y no solo en el plano internacional, es Vladimir Putin, ya que se hablaba de que el pueblo apoyaría la decisión del mandatario de enviar soldados al este de Ucrania. Pero viendo el enfrentamiento generalizado y con ataques en todo el país, el pueblo ruso se ha comenzado a manifestar y realizar protestas en contra del accionar bélico de su país, a lo que el gobierno respondió arrestando a los manifestantes, especialmente en Moscú y San Petersburgo, donde las fuerzas policiales detuvieron a más de 1500 personas. Una de las grandes incógnitas que surgen a partir del ataque es qué intereses hay detrás de esta ofensiva. Ya vimos el discurso oficial de Moscú, pero lo que no se dice es el punto geoestratégico que tiene Ucrania, con salida al mar de Azov y al mar Negro, mares calientes que Moscú siempre ha querido tener bajo su control. Otro interés que podría haber detrás son los grandes yacimientos de manganeso, las reservas de litio, que son las mayores reservas del oro blanco en Europa, y algunos yacimientos no menores de tierras raras. Debemos recordar también la gran calidad de los suelos ucranianos, que para algunos expertos estas tierras son las más fértiles del mundo. Ahora, turno para ti. ¿Qué desenlace crees que tendrá este conflicto? ¿Te parece correcto el accionar de Putin? ¿Qué opinas de la reacción de Occidente? Los leeremos aquí abajo en los comentarios. Pero antes de despedirnos queremos dejar un mensaje. Las hostilidades seguramente continúen. Desde nuestro canal queremos enviar nuestro apoyo a todas aquellas personas que se encuentren cercanas o se hayan visto afectadas por el conflicto. Y especialmente a todos aquellos que hayan tenido que abandonar sus hogares. Un saludo y hasta la próxima.